Buenas tardes, hermanos. Espero que como siempre se encuentren muy bien, que todas sus cosas vayan bien. Saludamos a los hermanos que se conectan en directo como a los que nos van a ver a través de las semanas. Y hoy pregunto, ¿es Dios verdaderamente tu refugio? La Biblia nos enseña en el Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Conocí una mujer que estaba desconsolada. Recientemente había perdido a su primer hijo, muerto unas horas después de nacido debido a complicaciones respiratorias. Todas sus ilusiones acumuladas durante los 9 meses de espera habían desaparecido en un momento. El trauma de esta experiencia había afectado su relación con su esposo y con todos alrededor de ella. Estaba deprimida y malhumorada. Culpaba a Dios por lo que le había pasado y repetía, lo odio, ¿por qué no me dio un bebé saludable? ¿Dónde estaba Dios mientras yo sufría los dolores de parto? Un piadoso líder cristiano, cuyo hijo adolescente acababa de morir en un accidente automovilístico, mostraba una actitud totalmente diferente. Por supuesto, este hombre y su esposa estaban devastados. Sus corazones estaban destrozados y a causa del dolor que estaban experimentando. Pero en medio de sus lágrimas, este buen cristiano declaró, yo sé que puedo confiar en Dios. Él es un Dios de amor. Él es un Dios, Él es mi refugio y yo siento su poder y su compasión por mis seres queridos. Mi esposa y yo estamos dedicándonos a Él como una expresión de nuestro amor y nuestra absoluta confianza en su fidelidad. Ciertamente, no alcanzamos a entender el misterio de por qué Dios permite el sufrimiento, el dolor y aflicción entre sus hijos. Pero sí podemos contestar esta pregunta. ¿Dónde estaba Dios mientras yo sufría? En el mismo lugar que estaba cuando su Hijo murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús advirtió a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin duda, en algún momento de nuestras vidas, más tarde o más temprano, vamos a encontrar aflicción. El sufrimiento va a llegar a nosotros. Una tormenta emocional o espiritual se va a presentar. Pero en todos los casos hay una sola respuesta correcta. Confiar en Dios y echarnos en sus brazos en medio del dolor y el sufrimiento. Aquellos que han puesto su confianza en el Dios eterno sentirán la misma seguridad que experimentó el profeta Jeremías en momentos difíciles de su vida cuando declaró, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Cuando estás en estas actitudes de una manera milagrosa, Dios nos da la paz que tanto necesitamos. Esa paz que bendice la Biblia sobrepasa todo entendimiento. Esa paz la encontró aquel líder cristiano en medio de su dolor, porque él se acercó a los brazos del Señor, del amor de Dios eterno y buscó refugio en medio de la tormenta. Sin embargo, aquella mujer se hundía más y más en la desesperación a medida que su actitud rebelde alejaba del amor de Dios y del consuelo del Señor. Vivimos en tiempos muy difíciles en los que constantemente escuchamos acerca de las posibilidades de una guerra, la cual puede significar el fin del mundo. ¿Qué hacemos? ¿Preocuparnos? ¿Vivir en temor? De ninguna manera. Si hemos confiado en Dios, podemos declarar que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Si Dios es nuestro refugio, sabemos que si clamamos a Él, Él nos contestará. Si estás en medio de una prueba, no te desesperes. Piensa que Dios ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Aunque te resulte difícil hacerlo, alaba al Señor y declara con toda confianza que Él está con el control y que tú sabes que Él te ama y que Él será siempre tu refugio. Piensa además que Dios tiene el control sobre todas las circunstancias y todo lo que estás pasando en este momento tiene un propósito y ese propósito, aunque ahora te resulta difícil creerlo, es bueno para tu vida. Así lo afirma Romanos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ora conmigo.
Señor, te damos gracias porque en medio de todas las circunstancias, en medio de todos los momentos difíciles, tú siempre estás ahí para levantarnos, cuidarnos, protegernos, Señor. Llamamos a ti, Señor, y estamos agradecidos, Señor, por todas las cosas que vivimos, ya no sean que sean de nuestro agrado o que sean de nuestro agrado, pero sabemos que tú todo lo pones y lo permites en nuestras vidas para una superación personal. Gracias, Señor. Gracias por acercarnos cada vez más a ti, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Amén, amén. Buenas tardes a todos. Abrazo cordial, saludándolos, deseando para ustedes lo mejor, siempre que estén bien con sus familias, en sus cosas, en sus asuntos personales. Y sobre todo confiando en que la palabra de Dios esté llegando a sus corazones. Muy importante que lo que estamos haciendo produzca un resultado de fruto, como dice la palabra. Ese fruto consiste en que nosotros instauremos su palabra en nuestra forma de vivir, porque esto consiste en un estilo de vida que Dios nos enseña, que nos conviene, que nos sirve, que es lo mejor para nosotros. Ese es su deseo. No es, no es la práctica de una serie de cosas, de cultos, de tradiciones, de procedimientos, de cumplimiento de normas y reglas para que Dios esté bien conmigo. De eso no se trata, es lo que nos han enseñado, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Entonces, ese conocimiento, ese entendimiento de todas estas cosas, nos va a ayudar a mantenernos firmes a pesar del mundo. Es decir, de lo que el mundo ofrece. El mundo es el sistema de vida, no el planeta en sí. Entonces, por eso hoy vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios para aprender a crecer en Cristo, en esa fe en Cristo. Es una petición que muchos hacen, tal vez no entendiendo que Cristo ya hizo todo para nosotros, ya logró todo lo que el Señor, que Él mismo se proponía, de quitar todo impedimento, todos esos retos que nos alejan de Dios, que quieren evitar que nos relacionemos con Dios. Nos dio la victoria y nos abrió el camino para ir con Él siempre. Y teniendo en cuenta que lo que el mundo nos ofrece son tentaciones, eh, con la intención de que sigamos sus corrientes, de que hagamos como Él dice, como el mundo dice. Ahora, es muy importante esto. La Biblia enseña que el sistema que rige actualmente el mundo, a la generalidad, es producto de la estrategia de Satanás para distraer a la gente y llevarla por caminos diferentes al de él. El Señor solo tiene un camino, es a través de Jesucristo. Y cómo caminamos ese camino es lo que enseña la Biblia, porque el mundo nos enseña suficientemente bien cómo caminar por sus caminos. Por eso el Señor dice que el camino es angosto, pero los caminos que dirigen al mundo son variados. Pero el Señor fue enfático en enseñarnos que no nos amoldemos a este mundo, sino que transformemos nuestra manera de vivir, renovando nuestro entendimiento, no cambiando de cultura religiosa, no haciendo prácticas cada vez más sofisticadas, no siguiendo el procedimiento de nuestros ancestros que hacían. Si no están ligados a lo que el Señor dice, pues estamos siguiendo tradiciones religiosas. Entonces el Señor nos dice, transforme el entendimiento, no el procedimiento, el entendimiento, porque el entendimiento, una vez comprendida la palabra, perdón, una vez comprendida la palabra, una vez entendida la voluntad de Dios, una vez recibida y tenida en cuenta, pues lo que vamos a empezar a producir automáticamente es lo que el Señor quiere para nosotros. Y eso se logra entonces introduciendo la enseñanza en nuestro conocimiento
para aprender a vivir conforme a lo que el Señor nos enseña. Si no lo hacemos, hermano, tenemos eh, información intelectual bíblica que, que no pasa de ser simplemente maravillosa, pero no vemos su efectividad porque no aplicamos lo que nos enseña. Entonces, por supuesto, hay que tener en cuenta que Dios quiere lo mejor para nosotros conforme a su sabiduría, no la nuestra. Eh, Porque su sabiduría, o sea, Dios es perfecto, hermano, Dios es creador, Dios es el que todo lo puede, Dios es el que todo lo sabe, Dios es amor, es misericordia. Entonces, Dios quiere enseñarnos, por eso se tomó el trabajo de venir en forma de hombre, mostrarse ante la humanidad, enseñarse, morir por nosotros, resucitar victorioso para que pudiésemos entrar a su presencia permanentemente, estar en su reino permanentemente. Entonces, eso quiere decir que no todo lo que nosotros creemos que es bueno, que es necesario, que es correcto, es lo que es. Es así. Él, en su infinita sabiduría y presciencia, sabe que es lo que nosotros realmente necesitamos, que es lo mejor para nuestra vida en todas las áreas, en todo aspecto. Así que si Dios sabe todo, si es perfecto, si quiere lo mejor para nosotros, su palabra es la que deberíamos conocer e intimar con ella para hacer esa transformación de la mente. Entonces ahí aprendemos a diferenciar conforme a su santidad, a su verdad, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que edifica y qué no edifica, qué es la maldad, su origen y hacia dónde conduce esa maldad al hombre. Por otro lado, nos enseña la verdad, que es su verdad, nos instruye en lo que nos conviene para nuestra vida y también nos revela lo que nos espera cuando depositamos nuestra confianza total en Él. Aplicando este conocimiento en que nos mantenemos, es que nosotros vamos a mantener en Cristo, es que vamos a permanecer conectados a la vida, conectados a Él, como lo hacen los pámpanos a la vid. De la planta del pámpano, de esa planta, el pámpano obtiene todo lo que necesita para mantenerse dando fruto, para nutrirse. Ese fruto en nosotros es el efecto de la palabra cuando la aplicamos en nuestro diario vivir. Y fíjense que usted puede encontrar en la Biblia principios para todo, inclusive economía, administración, ingeniería, arquitectura, diseño, consejería espiritual, en fin, alimentación. Entonces, es bueno recordar que estar o permanecer conectados o vivir en Cristo no es la manifestación de las emociones que nos llevan a sentirnos especialmente cerca de Dios. No tiene que ver nada con sentir, porque no todos sienten. No todo lo que dice la palabra hace sentir unas emociones especiales y sublimes. No todo predicador es capaz de mover las multitudes con la palabra de Dios. Entonces no es de acuerdo a lo que uno puede sentir, porque los sentimientos nos pueden engañar. En Jeremías dice muy claro la palabra que engañoso y perverso es el corazón del hombre, se está refiriendo a su naturaleza. Entonces, si todos nos podemos engañar a sí mismos, no es necesariamente lo que nos mueve, por ejemplo, la música que hace que uno se acerque a Dios. Todo se deriva de creer y ese creer es lo que entendemos por medio de la palabra, el amor de Dios hacia nosotros, su misericordia, su plan de salvación para cada uno de nosotros. Porque no todo el tiempo estamos en un ambiente que propicia las emociones que nosotros podríamos llamar erróneamente espirituales. Es que hay un ambiente espiritual, es que hay un mover espiritual, es que la música es espiritual, es que hay un sentir espiritual, ¿sí? O hay una unción especial en aquella persona.
Entonces, nos equivocamos con todo esto. No se trata de, porque el Señor, como siempre digo, Él no dio, no ha dado el Espíritu Santo a gotas. Lo dio. Uno lo recibe y lo recibe por fe. Y el que da la unción, pues es el Espíritu. Y si el Espíritu mora en mí, yo tengo la unción. El asunto es que a veces no nos llenamos de la palabra y eso se llama entonces es la llenura del Espíritu. Entonces la mayoría de las veces eh, nos sentimos más espirituales, algunas veces o la mayoría de las veces porque estamos involucrados en las cosas del mundo y entonces no nos sentimos tan espirituales, no nos sentimos cerca de Dios o no nos sentimos personas espirituales. Así que es necesario aprender y para eso son estas enseñanzas que confío el Señor le va a recordar conforme a su fe para seguir adelante. Estar conectado a Cristo no es de un momento, es en todo momento. Solo piense en el ejemplo que nos dio el Señor de la vid y los pámpanos. Especialmente cuando el mundo ofrece algo placentero que es inmediato, más accesible que la misma sentir presencia de Dios. Por eso el Señor dijo que el que permanece en mí, no el que esté un rato, o el que quiera pasar un tiempo conmigo, o solo los domingos, o cuando se acuerde, el que permanece, permanece es posición, y es la parte que nos corresponde a nosotros. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Amén. Es la parte que le corresponde a una persona que quiere conocer y disfrutar de la presencia de Dios, porque Él ya hizo lo que era imposible para nosotros. Él abrió el camino para llegar a Él mismo y eso fue mediante Jesucristo. Entonces esto se convierte en una decisión personal que va a ser puesta a prueba, tentada de todas las maneras. Pero es posible lograrlo porque Dios lo dispuso así para que nosotros lo logremos. Así que entendamos hoy cómo es que el mundo tiene tanto poder para tentar a todos y alejarnos de Cristo. Usted ve que la vid, el pámpano se mantiene conectado a la vid. ¿Ven? Este es el ejemplo que el Señor nos está dando. Entonces, tenemos que saber cómo es que el mundo nos tenta o nos tienta a separarnos, a desconectarnos de esa vida. Y no todas las tentaciones son tan obvias, tan fáciles de identificar, porque tendemos a confundirlas con lo que siempre hemos creído que es bueno para nosotros. Nosotros nacimos, crecimos, aprendimos todo en este mundo, sobre el mundo, al punto que hoy en día existe la dificultad en reconocer qué nos aleja de Dios y qué no. Entonces la gente puede decir, no importa, yo estoy con Dios y pueden estar haciendo cosas que sutilmente los está espantando de la presencia de Dios, porque ellos lo decidieron. Pues las tentaciones más peligrosas son las que nos parecen perfectamente razonables. Por ejemplo, las que ofrecen descanso legítimo, entretenimiento inofensivo, la ambición justificada, las relaciones que comienzan bien, pero que gradualmente van cambiando de rumbo, que cuando se abren los ojos se ha llegado a un lugar que no se esperaba, que no se sospechaba con esa relación. Juan entendió, el apóstol Juan entendió el mensaje muy bien y mire cómo lo expuso de la siguiente manera. En primera carta de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Recuerde que yo estoy usando una traducción que se llama la nueva versión purificada. En su Biblia la va a encontrar, seguramente debe ser la Reina Valera, la gran mayoría lo usa. Lo va a encontrar con palabras diferentes que quieren decir lo mismo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis este orden mundial. En la Valera dice, no améis al mundo. No améis este orden mundial ni su decoración. En la Reina Valera dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama la decoración, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el orden mundial, los deseos de la carne,
Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del orden de este mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo es hacer la voluntad de Dios? Hermano, usted tiene que conocer la palabra. Usted tiene que meterse en la Biblia. Por eso, en estas enseñanzas, usted va a ver que nosotros tratamos de, usando la palabra, describir lo que ella dice, enseñar lo que ella dice de fondo. Entonces, note por favor en esta escritura que acabo de leer que hay 3 puntos importantes que destacan en la lectura: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y qué son estas 3 cosas? Y es lo que nosotros deberíamos concentrarnos, pensar y profundizar y empatar, encadenar con todo lo demás que enseña la Biblia para describirlas correctamente. Son 3 claves que son las que el mundo usa para atraer y capturar la atención de las personas, haciendo que se derive cierto afecto hacia esas tentaciones. Por ejemplo, para darlo como entrada a esta descripción. Usted recuerda cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto ayunando 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás. Y estas 3 cosas fueron las que Satanás le propuso al Señor para que lo adorara, lo alabara, hiciera caso a lo que él le estaba diciendo. Las 3 cosas: los deseos de la carne. Recuerde que lo primero que hizo después de que Jesús sale de 40 tenía hambre, pues él le ofreció pan. Pero no es que comer sea una tentación, aunque se puede convertir. Los deseos de los ojos le mostró los reinos del mundo. La vanagloria de la vida le dijo, pues, tírate y verás que el Señor, tú eres capaz, no sé qué. Usando siempre la palabra de Dios. El Señor le respondió, también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, los deseos de la carne es todo lo que la naturaleza humana anhela para satisfacerse a sí misma. Ejemplo es el placer inmediato, pero corto. Todo lo que la humanidad ofrece, el mundo ofrece, es satisfacer algo así. Es un alivio rápido, es la gratificación instantánea. Y esto es lo que el mundo denomina un contenido en constante demanda. Por ejemplo, el domicilio es rápido, la comida a domicilio, traída por domicilio, ¿cómo se llama? Sí. Entretenimiento inagotable, en resumen, todo aquello que promete provocar un sentirse bien rápido y fácil. Y la gente dirá, pero ¿qué hay de malo en eso? El asunto es cuando empezamos a conectarnos con todo esto y olvidamos lo esencial. Olvidamos lo esencial. Los deseos de los ojos es todo aquello que por medio del sentido de la vista llega a despertar esas emociones ambiciosas de tener, de ser y de lograr. Para eso, por ejemplo, las redes sociales se movieron rápidamente para construir todo un imperio que llegara a cualquier rincón del mundo. Hoy todo el mundo, al nivel educativo que sea, intelectual que sea, social que sea, tiene un celular y todo el mundo mira las redes sociales. Y ellos crearon todo esto con el fin de llevar a las personas, por medio de lo que ellos muestran, a querer, a ambicionar, a seguir patrones que prometen éxito rápido, a ir al lugar que no se ha conocido. Y siempre hay algo más que ver, hay algo más que desear, hay algo más que perseguir. Esto es inagotable y es constante. Y por último, la vanagloria de la vida no es otra cosa que el deseo de ser reconocido, admirado, de que el nombre sea conocido por todo el mundo. Es un mundo al que hemos llegado donde todo se califica por la aprobación de los demás. Todos quieren ser influyentes, artistas,
famosos, reconocidos, poderosos. Y cada vez más el deseo de saber cuántas personas han visto lo que hacemos o decimos se hace más y más fuerte. Y es la manera que ha diseñado este sistema o el orden mundial para no ser tan obvio en su ataque. Entonces, sutilmente nos involucramos en todo esto de 24 horas, 10 horas mirando el celular, viendo información, anhelando tener, eh, siguiendo patrones, copiando ideas, etcétera, y nos vamos despegando del Señor. La gente ahora sabe más de redes sociales que de la misma palabra de Dios. Es la manera más sutil, diseñada para mantener a la gente ocupada hasta el punto de alejarlos lo más posible de Dios y su diseño original, tanto espiritual, moral, como físico, para nosotros. Cuando entendemos cómo opera el mundo con sus estrategias, podemos estar siempre apercibidos para no ser más sus víctimas. Y entienda esto, por favor, no se trata de adoptar una vida donde el mundo va por un lado y yo por el otro. Es entender los peligros que me alejan, me pueden alejar de Dios. Es saber que todo es un diseño para tener a las personas atadas a las estrategias diseñadas por el mundo y llevar a las personas por todo camino, pero lejos del camino angosto que es Jesucristo. Usted puede hacer ahorita mismo un ejercicio sobre su propia vida. Si usted está buscando de Dios, obviamente yo le estoy hablando a gente que está buscando de Dios, que quiere aprender. No les, la gente que no le interesa esto, pues no ve el video, no oye. Y le pido que haga un ejercicio usted mismo. ¿Cuántas veces usted mismo lee la palabra? Habla con Dios, que es lo que llamamos oración. ¿Cuántas veces usted se refugia en Dios en el día? ¿Cuántas veces usted o cuánto de la palabra conoce que es la voluntad de Dios para usted? ¿Cuánto tiempo le dedica a lo demás? Se puede hacer, pero claro que se puede hacer, hermano. Claro que se puede hacer. Eh, Uno puede leer la escritura, dedicar un tiempo diario a la escritura, al mismo tiempo que le dedica 2, 3 horas a jugar o a ver videos o a ver televisión. Se le puede dedicar a la escritura. Mientras usted está haciendo actividades o está caminando de un lado a otro, usted puede pensar en la palabra de Dios, meditar en ella y recordarla. O hablar con el Señor. Amén. Y no, esto no tiene nada que ver, vuelvo y le digo, esto no tiene nada que ver con religión, es decir, un estilo de vida. Si el Señor quiere enseñarme los peligros del mundo, lo que nos aleja a nosotros de Él, no a Él de nosotros, y yo quiero conocer de Dios, lo que yo tengo que determinar es, ¿para qué? ¿Por qué quiero conocer de Dios? ¿Acaso solo quiero aliviar mi alma un segundo? ¿O quiero sentirme bien un momento? ¿O realmente quiero vivir una vida que el Señor me enseña a través de su palabra? Porque son dos cosas muy diferentes. Pero yo puedo seguir predominando en mi vida o dejar que el Señor predomine en mi vida. ¿Y cómo es cuando yo predomino en mi vida? Pues hago lo que siempre he hecho. Me angustio como siempre, me desespero como siempre, me lleno de temores como siempre, me lleno de nostalgias y de tristezas y de etcétera, etcétera, etcétera. Frustraciones por todo lado. O encuentro en la palabra el refugio, la fuerza, el revitalizar que necesitamos en cada momento de nuestra vida. En el mundo estamos, vivimos en el mundo, pero debemos ser sabios para vivir en él. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 17, mientras oraba con sus discípulos y dejó escrito para que nosotros hoy entendiéramos, y antes de su arresto, Juan 17, 15, 17, versículos 15 al 17, dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, del sistema, no son del mundo, como no, yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad.
Deténgase ahí, coja su Biblia, apunte la referencia y léalo. Léalo, medite y piense qué es lo que el Señor le está diciendo a Dios. Pídale sabiduría a Él para que le dé una, le amplíe el conocimiento que hay acá, la verdad que hay acá. Estamos en el mundo, pero guárdalos del maligno. Entonces, ¿dónde está el maligno? En el mundo. No son del mundo, porque no pertenecemos a ese sistema diseñado, aunque vivimos en ese sistema. ¿Sí? Porque Él no es de este mundo, nosotros no somos. ¿Por qué? Porque Él nos ha sacado de ahí. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, si nosotros entendemos que la palabra, la Biblia, lo que Él ha dejado escrito, es la verdad, y esto nos santifica, ¿qué es? Nos aparta del maligno. Y esto es lo que estamos aprendiendo. ¿Cuáles son las estrategias del maligno para atraparnos? ¿Y qué es lo que el Señor nos dice para santificarnos o apartarnos del mundo? Tu palabra es la verdad. Es decir, la palabra que aprendemos por revelación, no la mera lectura de la palabra de Dios, es la que nos santifica cuando la usamos para renovar nuestro entendimiento, para reemplazar la antigua manera de vivir con la nueva manera de vivir que nos enseña Dios. Si usted empieza a trabajar en la palabra de Dios en su mente, a reproducirla, es decir, no, momentico, esto ya no me conviene, no, esto no me sirve, no, yo no debo contestar de esta manera, no debo hacer. Usted lo que ya está haciendo es renovando su entendimiento, usando la palabra, por lo tanto, cambiando de carácter. Puede que algunas cosas las tengamos por principio de vida, o sea, algunas de las verdades de Dios por principios de vida que nos han sido enseñados de pronto ya están allí. Pero hay muchas otras que es necesario entenderlas, como las enseña Dios para saber de qué se trata al aplicarlas. Hay una diferencia enorme entre un creyente que intenta no pecar y pecado. Recuerde que yo tengo una definición de pecado, es todo aquello que atenta contra mí mismo que yo lo permito, ya sea por ignorancia, ya sea por placer, complacencia. Pero finalmente, si no entiendo cómo me daña, yo lo permito y eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque yo soy lo que Dios amó. Y si Dios amó y ve cómo el pecado me afecta, Él no está agradado de eso. ¿Eh? Entonces, cuando uno intenta no pecar por fuerza propia, con uno que permanece en Cristo, que permanece en la palabra para enfrentar al mundo desde una posición que no es propia, sino la de Dios donde quiere que nosotros estemos. Nosotros estamos en Cristo, eso se llama posición. El pámpano está conectado a la vid, eso se llama posición. Entonces, el que está en Cristo o el que está en la palabra, Cristo es la palabra. Amén. Y el verbo se hizo carne y ese verbo era Dios. Juan capítulo 1. Entonces, si estamos en la palabra, estamos conectados. Estar en la palabra no es estar leyendo la palabra. Eso es parte de. Pero estar en la palabra es lo que he leído, lo que he aprendido, lo uso, porque no todo el tiempo tengo la oportunidad de leer la palabra. ¿Ven? Entonces, permanecer en la palabra, vivir en Cristo, lo podemos comparar con arraigarse en un sitio para vivir. No es lo mismo ir de paseo, de turismo, donde yo tengo la capacidad de empacar, desempacar. Cuando yo quiero, voy. Cuando yo quiero irme, me voy. Amén. Cuando quiero ir por un camino, me voy a un camino, a un lugar y disfrutar de lo que ofrece, a vivir en ese lugar donde ya comienza uno a establecer rutinas, donde se construye vida, donde lo que yo vivo, donde yo vivo se convierte ya en parte de lo que yo soy. Entonces, mantenerse firme a pesar del mundo y sus ofertas es una posición espiritual que no depende de un estado emocional. Aun cuando se esté pasando por el momento más difícil, cuando no se sienta nada, se puede permanecer en Cristo. Aun cuando la oración no fluya, aun cuando lo que yo leo en la Biblia parece que no me habla, como que no me dice nada, o cuando el culto o el pastor no me mueve las fibras, se puede permanecer en Cristo, porque no depende de lo que se siente, sino de dónde se vive.
Usted piense, por ejemplo, como un padre de familia que tiene un hijo, lo ve todos los días. Algunos días ese muchachito está feliz, está inquieto, pero otros días está callado, la cabeza agacha, sin ganas de hablar con nadie. Sin embargo, todos esos días el niño sigue viviendo en casa de su padre porque sigue siendo el hijo recibiendo el cuidado, la protección, la provisión, el amor en su vida de parte del padre, porque no depende de si el niño se siente bien o no, si está feliz o no, si es charlador o no, sino de a quién pertenece. Pablo dijo al respecto en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estoy seguro, dice Pablo, y Pablo no lo dijo porque lo sentía, Pablo lo dijo porque lo entendió y asimismo lo recibió como una verdad de Dios que no miente. Entonces no hay nada que nos puede separar del amor de Dios a menos que yo decida que sea así. Porque a lo que el Señor concierne, su amor hacia nosotros no depende de nada de lo que nosotros hagamos, pero disfrutar todo lo que se deriva de su amor sí depende de cada uno. Es la posición que nos otorga cuando nosotros entregamos nuestra dependencia a Él, nuestra vida a Él. Cuando aprendemos, cuando queremos aprender a vivir conforme a su voluntad, cuando nos mantenemos firmes a pesar de los intentos del mundo por alejarnos de nuestra residencia eterna, de nuestra posición en Cristo. Muchas personas que se dicen creyentes viven sus vidas como si la bendición de Dios, su presencia, su fortaleza, su paz, se ganan cuando hay suficiente desempeño espiritual, como si Dios premia por la cantidad de esfuerzo y dedicación que se tenga en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, en la pulcritud y participación de cuanta actividad se programa en las congregaciones, o de cuántos servicios sociales pueda hacer con los demás. Y se esfuerzan. O sea, eso no es malo hacerlo, hermano. El asunto es cuando yo creo que está en mí y no está en Dios. ¿Sí? Cuando yo hago esto porque sé cuál es mi posición, es una cuestión natural. No estoy dependiendo de que lo que haga me acerque a Dios. Yo ya estoy en Él, yo ya soy su hijo. Entonces lo hago es porque ese amor de Dios ya se manifiesta naturalmente en mi vida. Porque es mi necesidad de estar conectado con Dios. El problema cuando las personas se esfuerzan para ganarse una bendición es que se centra en sí misma. Y cuando falla, entonces viene la autoflagelación, la autohumillación, la autocondenación, la gran frustración, porque entonces hay que comenzar de nuevo y con mayor ímpetu. Es peligroso quitarle la exclusividad al sacrificio que se hizo una vez y para siempre, a quien solo pudo hacerlo para querer ocupar su lugar. Ya estuvo el sacrificio, no hay que hacer otro. Si recordamos el ejemplo de la vid y los pámpanos no tienen que ocuparse de succionar la savia para alimentarse y nutrirse. No tienen que presionar a la savia para que a la vid para que les dé la savia. La recibe automáticamente porque la vid se la provee. Y es lo mismo con el Señor, ya estamos en Él. Y no debemos dejar que fluya su alimento, perdón, y solo debemos dejar que ese alimento que nos da, nosotros, fluya a través de nosotros. Y ese alimento viene a través de su palabra y viene a través de la aplicación de la palabra. Saber que pertenecemos a Él, entender que la savia llega por la palabra y entender que ella nos alimenta, ese es nuestro deber. ¿Ha sido de provecho esta palabra para usted hoy? Si ha sido de provecho, yo le pido que siga queriendo aprender
No deje de conectarse con nosotros cada sábado por este canal. Recuerde ahí en la invitación que mandamos, ahí está la nombre del canal. En la información que les pongo al final, ahí está el nombre del canal. Y siga conectándose, siga ahí. Vénzase a sí mismo. Participe, escríbanos, comparta esto con otros, invite a otros. Es importante, hermano, que el mundo entienda lo que está pasando y el propósito de Dios, cuál es. Aquí les dejo esta información como siempre. Espero que pueda serle útil de alguna manera. Ese es nuestro canal, @adoración.dotan. Si usted se suscribe, va a recibir notificaciones y esto va a hacer que otras personas pues tengan fácil acceso a nuestra página. Gracias por ayudarnos, por contribuir a que sigamos adelante. Gracias por estar allí pendiente, por su amor manifiesto de esta manera. Damos gracias a Dios porque de Él provienen todas las cosas, porque Él es el que nos mantiene en sus manos, porque de Él es todo y lo que Él quiere para nosotros es mejor. Yo ruego a Dios por su vida, la de su familia, la de sus proyectos, que usted sea capaz de entender que todo le pertenece a Dios. Cómo vivir esta vida con propósito y con un objetivo claro. Ese es el deseo de Dios. Estemos pegados a Él. Dios los bendiga, los guarde. Nos vemos dentro de 8 días. Seguimos con el entendimiento de su palabra.